A profound phrase used by King Benjamin. Frase profunda que usó el rey Benjamín al enseñar del Salvador y su expiación ha sido por muchos años un tema recurrente de estudio y meditación para mí. En su sermón conmovedor de despedida al pueblo que había servido y amado, el rey Benjamín describió la importancia de conocer la gloria de Dios, probar su amor, recibir la remisión de pecados, recordar siempre la grandeza de Dios, orar diariamente y permanecer firme en la fe. Les prometió además que al hacer estas cosas, siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados. Mi mensaje se centra en el principio de retener siempre la remisión de nuestros pecados. La verdad que se expresa en esta declaración fortalecerá nuestra fe en Jesucristo y nos hará mejores discípulos. Oro para que el Espíritu Santo nos inspire y edifique mientras analizamos juntos estas verdades fundamentales. En la vida terrenal, experimentamos el nacimiento físico y la oportunidad de volver a nacer espiritualmente. Los profetas y los apóstoles nos instan a despertar en cuanto a Dios, a nacer de nuevo y llegar a ser una nueva criatura en Cristo, al recibir en nuestra vida las bendiciones que la expiación de Jesucristo hace posibles. Los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías pueden ayudarnos a vencer las tendencias egocéntricas y egoístas del hombre natural y a volvernos más abnegados, benevolentes y santos. Se nos exhorta a vivir de tal manera que podamos en el postrer día presentarnos ante el Señor sin mancha. El profeta José Smith resumió sucintamente la función esencial de las ordenanzas del sacerdocio en el Evangelio de Jesucristo. El nacer de nuevo viene por medio del Espíritu de Dios, mediante las ordenanzas. Esta aguda declaración resalta tanto la función del Espíritu Santo como de las ordenanzas sagradas en el proceso de nacer de nuevo espiritualmente. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Él es un personaje de espíritu y da testimonio de toda verdad. En las Escrituras se refieren al Espíritu Santo como el Consolador, Maestro y un revelador. También el Espíritu Santo es un santificador que limpia y quema la escoria y el mal de las almas de los hombres como si fuera con fuego. Las sagradas ordenanzas son fundamentales en el Evangelio del Salvador para el proceso de venir a Él y procurar el renacimiento espiritual. Las ordenanzas son actos sagrados que tienen significado espiritual, importancia eterna, y están relacionados con las leyes y los estatutos de Dios. Todas las ordenanzas de salvación y de la Santa Cena han de ser autorizadas por alguien que posea llaves del sacerdocio. Las ordenanzas de salvación y exaltación que se administran en la Iglesia restaurada del Señor son mucho más que rituales o representaciones simbólicas. Antes bien, constituyen canales autorizados, por medio de los cuales pueden fluir las bendiciones y los poderes del cielo en la vida de cada persona. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Recibir las ordenanzas y honrarlas con integridad es esencial para recibir el poder de la divinidad y todas las bendiciones que están disponibles por la expiación del Salvador. Para comprender más plenamente el proceso por el cual recibimos y retenemos la remisión de nuestros pecados, debemos entender primeramente la relación inseparable que existe entre tres ordenanzas sagradas, las cuales dan acceso a los poderes del cielo: el bautismo por inmersión, la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena. El bautismo es la ordenanza primera del Evangelio de Jesucristo y le debe preceder la fe en Jesucristo
y el arrepentimiento. Esta ordenanza es una señal y un mandamiento que Dios le ha dado a sus hijos para entrar en su reino. Se administra por la autoridad del sacerdocio arónico. En el proceso de venir al Salvador y experimentar el renacimiento espiritual, el bautismo proporciona una necesaria limpieza inicial de pecados en nuestra alma. El convenio bautismal abarca 3 cometidos fundamentales. 1. Estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. 2. Recordarle siempre. Y 3. Guardar sus mandamientos. La bendición prometida por honrar este convenio es que siempre tengamos su Espíritu con nosotros. De modo que el bautismo es la preparación esencial para tener la oportunidad autorizada de contar con la compañía constante del tercer miembro de la Trinidad. Después del bautismo por agua se debe recibir el bautismo del Espíritu Santo a fin de que aquel sea completo. Tal como enseñó el Salvador a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 3 declaraciones del profeta José Smith hacen hincapié en el nexo vital entre las ordenanzas del bautismo por inmersión y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Declaración 1. El bautismo es una ordenanza santa, preparatoria para recibir el Espíritu Santo. Es el conducto y la llave por medio de los cuales se puede administrar el Espíritu Santo. Declaración 2. Tan provechoso sería bautizar un costal de arena como a un hombre si su bautismo no tiene por objeto la remisión de los pecados ni la recepción del Espíritu Santo. El bautismo de agua no es sino medio bautismo y no vale nada sin la otra mitad, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Declaración número 3. El bautismo de agua, si no lo acompaña el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, no tiene ningún valor. Están unidos necesaria e inseparablemente. En las Escrituras se recalca reiteradamente la unión congruente entre el principio del arrepentimiento, las ordenanzas del bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo, y la gloriosa bendición de la remisión de pecados. También se nos recuerda. Nefi declaró, porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. El mismo Salvador proclamó, y este es el mandamiento, arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. La imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo es una ordenanza que se administra por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. En el proceso de venir al Salvador y experimentar un renacimiento espiritual, el recibir el poder santificador del Espíritu Santo en nuestra vida crea la posibilidad de una limpieza continua del pecado en nuestra alma. Esta gozosa bendición es crucial, porque ninguna cosa impura puede morar con Dios. Por ser miembros de la Iglesia restaurada de Dios, somos bendecidos con una limpieza inicial del pecado vinculada al bautismo, así como con la posibilidad de una limpieza continua del pecado que es posible gracias a la compañía y poder del Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. Piensen en cuánto necesita un granjero conocer la secuencia invariable de plantar y cosechar. Su entendimiento de la conexión que hay entre sembrar y cosechar es una fuente constante de motivación e influye en todas las decisiones y acciones del granjero durante las estaciones del año. De igual manera, la conexión inseparable entre las ordenanzas del bautismo por inmersión para la remisión de pecados y la imposición de manos debe impactar cada aspecto de nuestro discipulado en todas las estaciones de nuestra vida. La Santa Cena es la tercera ordenanza necesaria para tener acceso al poder de la divinidad, para que más íntegramente nos conservemos sin mancha del mundo.
se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en el día del Señor. Observen, hermanos y hermanas, que los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor, el pan y el agua, son bendecidos y santificados. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan o agua para las almas de todos los que participen o beban de él. Santificar es hacer santo o puro. Los emblemas de la Santa Cena son santificados en recuerdo de la pureza de Cristo, de nuestra dependencia total de su expiación y de nuestra responsabilidad de honrar nuestras ordenanzas y nuestros convenios, a fin de que en el postrer día nos presentemos ante Él sin mancha. La ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados. Pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu, podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados. Verdaderamente somos bendecidos con la oportunidad de evaluar nuestras vidas semanalmente mediante la ordenanza de la Santa Cena, de renovar nuestros convenios y recibir esta promesa del convenio. En ocasiones, los santos de los últimos días expresan el deseo de ser bautizados nuevamente, para de este modo volver a estar limpios y dignos como cuando se bautizaron por primera vez. Permítanme sugerir respetuosamente que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado no pretenden que experimentemos ese sentimiento de renovación, aliento y restauración espirituales solo una vez en nuestras vidas. Las bendiciones de recibir y retener siempre la remisión de nuestros pecados mediante las ordenanzas del Evangelio nos permiten comprender que el bautismo es un punto de partida en esta jornada espiritual en la tierra. No es una destinación que deberíamos estar deseando volver a visitar una y otra vez. Las ordenanzas del bautismo por inmersión y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena no son eventos aislados. Más bien, son los elementos de un esquema interrelacionado y acumulativo de progreso redentor. Cada ordenanza sucesiva eleva y aumenta nuestra determinación, nuestros deseos y logros espirituales. El plan del Padre, la expiación del Salvador y las ordenanzas del Evangelio proporcionan la gracia que necesitamos para seguir adelante y progresar línea por línea, precepto por precepto, hacia nuestro destino eterno. Somos seres humanos imperfectos, que nos esforzamos por vivir en la mortalidad de acuerdo con el plan perfecto del Padre Celestial para nuestro progreso eterno. Los requisitos de su plan son gloriosos, misericordiosos y rigurosos. Podemos estar llenos de determinación en algunas ocasiones y en otras sentirnos totalmente incompetentes. Puede que nos preguntemos si espiritualmente podremos finalmente guardar los mandamientos para presentarnos sin mancha ante Él en el postrer día. Con la ayuda del Señor y mediante el poder de su Espíritu, quien nos enseñará todas las cosas, efectivamente podemos ser bendecidos para comprender nuestras posibilidades espirituales. Las ordenanzas traen determinación y poder a nuestras vidas, conforme nos esforzamos por nacer de nuevo y llegar a ser hombres y mujeres de Cristo. Nuestras debilidades pueden ser fortalecidas y nuestras limitaciones superadas. Aunque ninguno de nosotros puede lograr la perfección en la vida terrenal, podemos ir volviéndonos más dignos y sin mancha, conforme seamos purificados por la sangre del Cordero. Les prometo y testifico
que seremos bendecidos con un aumento de fe en el Salvador y una seguridad espiritual mayor si procuramos retener siempre la remisión de nuestros pecados y que finalmente nos presentaremos sin mancha ante el Señor en el postrer día. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Espíritu Santo como el Consolador, Maestro y un revelador. También el Espíritu Santo es un santificador que limpia y quema la escoria y el mal de las almas de los hombres como si fuera con fuego. Las sagradas ordenanzas son fundamentales en el Evangelio del Salvador para el proceso de venir a Él y procurar el renacimiento espiritual. Las ordenanzas son actos sagrados que tienen significado espiritual, importancia eterna, y están relacionados con las leyes y los estatutos de Dios. Todas las ordenanzas de salvación y de la Santa Cena han de ser autorizadas por alguien que posea llaves del sacerdocio. Las ordenanzas de salvación y exaltación que se administran en la Iglesia restaurada del Señor son mucho más que rituales o representaciones simbólicas. Antes bien, constituyen canales autorizados, por medio de los cuales pueden fluir las bendiciones y los poderes del cielo en la vida de cada persona. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Recibir las ordenanzas y honrarlas con integridad es esencial para recibir el poder de la divinidad y todas las bendiciones que están disponibles por la expiación del Salvador. Para comprender más plenamente el proceso por el cual recibimos y retenemos la remisión de nuestros pecados, debemos entender primeramente la relación inseparable que existe entre tres ordenanzas sagradas, las cuales dan acceso a los poderes del cielo: el bautismo por inmersión, la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena. El bautismo es la ordenanza primera del Evangelio de Jesucristo y le debe preceder la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Esta ordenanza es una señal y un mandamiento que Dios le ha dado a sus hijos para entrar en su reino. Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan o agua para las almas de todos los que participen o beban de él. Santificar es hacer santo o puro. Los emblemas de la Santa Cena son santificados en recuerdo de la pureza de Cristo, de nuestra dependencia total de su expiación y de nuestra responsabilidad de honrar nuestras ordenanzas y nuestros convenios, a fin de que en el postrer día nos presentemos ante Él sin mancha. La ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados. Pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu, podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados. Verdaderamente somos bendecidos con la oportunidad de evaluar nuestras vidas semanalmente mediante la ordenanza de la Santa Cena, de renovar nuestros convenios y recibir esta promesa del convenio. En ocasiones, los santos de los últimos días expresan el deseo de ser bautizados nuevamente, para de este modo volver a estar limpios y dignos como cuando se bautizaron por primera vez. Permítanme sugerir respetuosamente que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado
no pretenden que experimentemos ese sentimiento de renovación, aliento y restauración espirituales solo una vez en nuestras vidas. Las bendiciones de recibir y retener siempre la remisión de nuestros pecados mediante las ordenanzas del Evangelio nos permiten comprender que el bautismo es un punto de partida en esta jornada espiritual en la tierra. No es una destinación que deberíamos estar deseando volver a visitar una y otra vez. Las ordenanzas del bautismo por inmersión y la imposición de agua. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. El mismo Salvador proclamó, y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. La imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo es una ordenanza que se administra por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. En el proceso de venir al Salvador y experimentar un renacimiento espiritual, el recibir el poder santificador del Espíritu Santo en nuestra vida crea la posibilidad de una limpieza continua del pecado en nuestra alma. Esta gozosa bendición es crucial, porque ninguna cosa impura puede morar con Dios. Por ser miembros de la Iglesia restaurada de Dios, somos bendecidos con una limpieza inicial del pecado vinculada al bautismo, así como con la posibilidad de una limpieza continua del pecado que es posible gracias a la compañía y poder del Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. Piensen en cuánto necesita un granjero conocer la secuencia invariable de plantar y cosechar. Su entendimiento de la conexión que hay entre sembrar y cosechar es una fuente constante de motivación e influye en todas las decisiones y acciones del granjero durante las estaciones del año. De igual manera, la conexión inseparable entre las ordenanzas del bautismo por inmersión para la remisión de pecados y la imposición de manos debe impactar cada aspecto de nuestro discipulado en todas las estaciones de nuestra vida. La Santa Cena es la tercera ordenanza necesaria para tener acceso al poder de la divinidad, para que más íntegramente nos conservemos sin mancha del mundo. Se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en el día del Señor. Observen, hermanos y hermanas, que los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor, el pan y el agua, son bendecidos y santificados. A profound phrase used by King Benjamin Frase profunda que usó el rey Benjamín al enseñar del Salvador y su expiación ha sido por muchos años un tema recurrente de estudio y meditación para mí. En su sermón conmovedor de despedida al pueblo que había servido y amado, el rey Benjamín describió la importancia de conocer la gloria de Dios, probar su amor, recibir la remisión de pecados, recordar siempre la grandeza de Dios, orar diariamente y permanecer firme en la fe. Les prometió además que al hacer estas cosas, siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados. Mi mensaje se centra en el principio de retener siempre la remisión de nuestros pecados. La verdad que se expresa en esta declaración fortalecerá nuestra fe en Jesucristo y nos hará mejores discípulos. Oro para que el Espíritu Santo nos inspire y edifique mientras analizamos juntos estas verdades fundamentales. En la vida terrenal, experimentamos el nacimiento físico y la oportunidad de volver a nacer espiritualmente. Los profetas y los apóstoles nos instan a despertar en cuanto a Dios, a nacer de nuevo y llegar a ser una nueva criatura en Cristo, al recibir en nuestra vida las bendiciones que la expiación de Jesucristo hace posibles. Los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías
pueden ayudarnos a vencer las tendencias egocéntricas y egoístas del hombre natural y a volvernos más abnegados, benevolentes y santos. Se nos exhorta a vivir de tal manera que podamos en el postrer día presentarnos ante el Señor sin mancha. El profeta José Smith resumió sucintamente la función esencial de las ordenanzas del sacerdocio en el Evangelio de Jesucristo. El nacer de nuevo viene por medio del Espíritu de Dios, mediante las ordenanzas. Esta aguda declaración resalta tanto la función del Espíritu Santo como de las ordenanzas sagradas en el proceso de nacer de nuevo espiritualmente. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Él es un personaje de espíritu y da testimonio de toda verdad. En las Escrituras se refieren al se administra por la autoridad del sacerdocio arónico. En el proceso de venir al Salvador y experimentar el renacimiento espiritual, el bautismo proporciona una necesaria limpieza inicial de pecados en nuestra alma. El convenio bautismal abarca 3 cometidos fundamentales. 1. Estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. 2. Recordarle siempre. Y 3. Guardar sus mandamientos. La bendición prometida por honrar este convenio es que siempre tengamos su Espíritu con nosotros. De modo que el bautismo es la preparación esencial para tener la oportunidad autorizada de contar con la compañía constante del tercer miembro de la Trinidad. Después del bautismo por agua se debe recibir el bautismo del Espíritu Santo a fin de que aquel sea completo. Tal como enseñó el Salvador a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 3 declaraciones del profeta José Smith hacen hincapié en el nexo vital entre las ordenanzas del bautismo por inmersión y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Declaración 1. El bautismo es una ordenanza santa preparatoria para recibir el Espíritu Santo. Es el conducto y la llave por medio de los cuales se puede administrar el Espíritu Santo. Declaración 2. Tan provechoso sería bautizar un costal de arena como a un hombre si su bautismo no tiene por objeto la remisión de los pecados ni la recepción del Espíritu Santo. El bautismo de agua no es sino medio bautismo y no vale nada sin la otra mitad, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Declaración número 3. El bautismo de agua, si no lo acompaña el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, no tiene ningún valor. Están unidos necesaria e inseparablemente. En las Escrituras se recalca reiteradamente la unión congruente entre el principio del arrepentimiento, las ordenanzas del bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo, y la gloriosa bendición de la remisión de pecados. También se nos recuerda. Nefi declaró, porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua.